Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Voy a reflexionar en las lecturas que la Iglesia nos recomienda para este día domingo. 24º domingo del tiempo ordinario, 12 de septiembre de 2021. Y las lecturas que la Iglesia nos recomienda están tomadas del libro del profeta Isaías. Del profeta Isaías, capítulo 50, versículos del 5 al 9. El Salmo 116 en los versículos 1 al 2, 3 al 4, 5 al 6, el 8 al 9. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo del 14 al 18. El Evangelio es el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 27 al 35. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Espíritu Santo, amor del Padre y el Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir. Cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Alzaré mi voz a ti, te daré mi corazón para por siempre estar junto a ti. Escucha, Señor, mi voz, toma lo que hoy te doy, quiero agradecerte que estés siempre junto a mí. Hoy quiero alabarte con todo mi ser y agradarte tanto como no lo hice ayer. Te he encontrado yo, me has hallado tú, solo sé que de ti nunca más me apartaré. Has sido tú, yo lo sé, solamente tú, quien se ha dignado en mí fijarse. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso enderecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente, el Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Me envolví en redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia, invoqué al Señor, el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerza me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe
si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y de alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo. Sin obras se demuestra tu fe. Yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga, pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en la primera lectura nos habla el profeta Isaías y dice: en aquel entonces dijo Isaías: el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia. Para poder aprender a escuchar los mandamientos del Señor, primero hay que escuchar. El escucha es lo más importante, hermanos y hermanas. Hoy los jóvenes necesitan ser escuchados. ¿Cuántas cosas están pasando, hermanos y hermanas? Los jóvenes necesitan mucho de la escucha de los padres, porque el mundo los está absorbiendo. El Señor me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia. ¿Qué estamos escuchando? Las palabras de Dios. La iglesia es sabia. Cada día nos está hablando a través de su palabra, a través de las lecturas diarias, hermanos y hermanas. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban. Aquí está hablando de quién, de Jesús. Isaías está hablando de Jesús. La mejilla a los que me tiraban de la barba. No me aparté mi rostro de los insultos y salivazos. En la cruz, ¿cómo lo insultaban a Jesús? Pero el Señor viene en mi ayuda. Y en el Salmo respondíamos: caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. ¿Cuál es el país de la vida? La vida eterna, no aquí, hermanos y hermanas. Y el apóstol Santiago nos habla de la fe sin obras. Y dice: hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podría salvarlo esa fe? Nuestros hermanos protestantes lo primero que dicen, que son salvos por la fe. Y una fe sin obras está muerta. Tuve hambre en San Mateo 25, tuve hambre, me diste de comer.
tuve sed, me diste de beber, estaba de forastero y me auxiliaste, me diste posada como el buen samaritano. Hermanos y hermanas, y el evangelio de hoy. Jesús se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Eres realmente un cristiano católico, hermano y hermana? ¿Eres realmente que se te note? ¿Vives por convicción, no por emoción? ¿Y cuándo es una persona de emoción? Cuando a Jesús en San Mateo capítulo 21 nos habla de que empezaron a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor, lo alababan. Y después, ¿qué hacía? En el capítulo 27 le gritaban: crucifícalo, crucifícalo. Hoy en día sí puede pasar. La gente nos puede alabar por un lado y por otro nos está crucificando. Así como a Jesús también, hermanos y hermanas. Pero ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Somos realmente, verdaderamente cristianos? No por lo que la gente diga, sino por lo que el Señor dice de nosotros. Y aquí ellos le contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, porque están hablando como Herodes. Otros que Elías, que era que era Elías, y otros que algunos de los profetas. Lo confundían como un profeta y los testigos de Jehová así lo confunden. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó a los discípulos, a los apóstoles, hermanos y hermanas. Y Pedro toma la iniciativa, primero da el paso y dijo: tú eres el Mesías, y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. En otras traducciones, en otro evangelio dice: dichoso Pedro, porque esto no te lo ha revelado la carne, sino el Espíritu. Luego se puso a explicarles que tenía que padecer. ¿Y qué hizo Pedro? Que iba a ser rechazado por los ancianos. Nosotros somos rechazados por la propia gente de la iglesia, hermanos y hermanas. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás. Nosotros tenemos que decirle también: apártate, con entera autoridad a la gente. Tenemos que apartarnos de esas personas que son calumniadoras, que son hipócritas, como nos habla el Señor, hermanos y hermanas, como los fariseos. Porque tú no juzgas según Dios, sino como los hombres. Así, hermano y hermana, hay personas que comienzan a juzgar, y el Señor a la samaritana le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Ve a la mujer pecadora, adúltera, en San Juan 8. ¿Dónde están los que te acusan? Se han ido. Y entonces Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Dice San Juan 3:17 que Dios no envió al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo se salve gracias a Él. Tú piensas, tú no juzgas según Dios. Las personas ven las apariencias, pero Dios nos conoce el corazón, a ti y a mí, hermano y hermana. Vuelve a los caminos del Señor. Que no te dé miedo que volver, hermano y hermana. Vuelve, no te vayas por X o Y persona. No, hermano y hermana. Tú vas por Cristo, no vas por las personas, ni por sacerdotes, ni por nadie. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir en pos de mí, venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda su vida por mí y por el evangelio la salvará. Hermanos y hermanas, hay que cargar con la cruz de cada día. ¿Cuáles son las cruces? Las dificultades, las enfermedades. Pero Dios no nos va a dar algo que nosotros no podamos soportar. Pidámosle la gracia al Señor. ¿Y quién dio su vida? Los discípulos. ¿Cómo murieron los discípulos martirizados, hermanos y hermanas?